Muy buenas a todos, Citizen Tech por aquí. Bueno, tenemos nueva información sobre el parche 3.24, el transporte y los hangares personales. Bueno, de eso se trata este video. Antes de comenzar, déjame señalar que la información que te comparto hoy proviene de filtraciones recientes sobre Star Citizen. Aunque estas filtraciones suelen ser precisas, debemos tomar esta información con cierta cautela, ya que los detalles pueden cambiar antes del lanzamiento oficial del parche. En el vasto universo de Star Citizen, las misiones de transporte se están perfilando como un pilar fundamental, podría decirse, de la experiencia de juego. Según las filtraciones, las nuevas misiones de transporte serán accesibles a través de la pestaña Howling en la sección de contratos, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de sumergirse en el papel de un transportista interestelar. De acuerdo con la información filtrada, para embarcarse en estas aventuras será esencial contar con una nave capaz de transportar al menos 6 SCU de carga. Este requisito no parece arbitrario, sino que refleja la escala y la ambición de las misiones que, según los leaks, implicarán el transporte de entre 6 y 10 cajas de carga a diversos destinos de Stanton. Las filtraciones sugieren que el proceso de carga sea refinado para obtener una experiencia más inmersiva. Al entrar en tu hangar instanciado, vas a encontrar la carga disponible en la pantalla del elevador de carga. Cada pieza estará claramente etiquetada como parte de un contrato específico, lo que añadirá un nivel de organización y realismo a la tarea. Según la información, una vez que hayas cargado tu nave y emprendido el viaje, el verdadero desafío comenzará. La entrega de la carga en el destino requerirá precisión y atención al detalle. Sí, cada caja deberá ser descargada y almacenada correctamente en el almacén de la ubicación de destino, simulando la complejidad logística del transporte espacial. Los leaks indican también que el sistema de recompensas se ha diseñado para incentivar la eficiencia y la puntualidad. Las recompensas se calcularán en base al porcentaje de carga entregada con éxito, trayendo de esta manera un elemento de estrategia a cada misión. Sin embargo, los jugadores deberán ser conscientes del límite de tiempo de 5 horas para completar la misión, o si no, se arriesgarán a que la carga restante sea marcada como robada. Además, mencionan nuevas características como capas adicionales de puertas en los hangares que añadirán un nuevo nivel de realismo a la experiencia de despegue y aterrizaje, teniendo por un lado las puertas de la estación y por otro las puertas del hangar propio. La atención al detalle se extenderá incluso a las herramientas que los jugadores utilizan. El rayo tractor, por ejemplo, proporcionará información sobre la carga del contrato en la interfaz de usuario, mejorando la conciencia situacional del jugador y, por supuesto, añadiendo profundidad a la jugabilidad. Sin embargo, como todo sistema complejo, las misiones de transporte en Star Citizen no estarán exentas a desafíos. Los leaks mencionan que los errores del servidor podrían resultar en el abandono automático de contratos, lo cual sucede hoy en día, aunque en este caso tendrá la ventaja de que la carga aún no recuperada del elevador de carga no sería marcada como robada, por lo cual te la podrías apropiar y venderla cuando quieras, donde quieras, y con esa ganancia también hacer lo que quieras. Así que, como ves, si estas filtraciones son precisas, las misiones de transporte en Star Citizen representan un microcosmos de lo que podríamos decir es la visión más amplia del juego. Hablo de un universo vivo, respirando, lleno de oportunidades y desafíos, al menos, claro, en un futuro. A medida que el juego continúa desarrollándose, será intrigante y a la vez podría decir emocionante ver cómo estas mecánicas evolucionan y se expanden, potencialmente ofreciendo a los jugadores una experiencia cada vez más rica e inmersiva de cara a la frontera final que quiere alcanzar la gente de Cloud Imperium Games. Cuando menciono estos temas me refiero a las filtraciones, siempre debo recordar que aunque son confiables, los detalles finales pueden variar. Con todos estos datos, siempre recuerdo que uno de los aspectos más cruciales en el desarrollo de Star Citizen es el equilibrio del tiempo.
Las misiones de transporte, por ejemplo, deben estar bien calibradas, ni muy cortas de tal forma que perderían credibilidad o inmersión, ni tan larga que frustren a los jugadores a corto o mediano plazo. Este equilibrio es fundamental para mantener la satisfacción de los jugadores y la viabilidad del gameplay a largo plazo. El parche 3.24 traerá consigo la tan esperada implementación de hangares personales. Sin embargo, contrario a lo que muchos esperábamos, parece que no vamos a poder aparecer directamente en nuestro hangar al iniciar sesión. La lógica inicial sugería que podríamos desconectarnos en una cama dentro del hangar, permitiéndonos retomar tareas como acomodar carga, armas o componentes al reconectar. Sorprendentemente, al menos para mí, parece que aún tendremos que tomar el tren para llegar a nuestro hangar personal, un aspecto que muchos jugadores intentan evitar cambiando su ubicación a estaciones orbitales. Esta decisión podría ir en contra del dinamismo que muchos buscamos, especialmente considerando el tiempo que se invierte en estos desplazamientos, a veces diría innecesarios. Existen algunas alternativas para mitigar estos inconvenientes. Por ejemplo, podrías dejar un Ursa médico en el hangar para seleccionarlo como tu punto de reaparición en caso de que mueras, o utilizar alguna nave pequeña para poder desconectarte en la cama y esta nave obviamente esté dentro del hangar. Es importante destacar y valorar la visión a futuro de Cloud Imperium Games, que ha mencionado que su objetivo es permitir que los jugadores se desconecten en cualquier lugar y reaparezcan en ese mismo punto, como sucede en muchos otros juegos. Esta información, si haces memoria, se compartió hará aproximadamente unos 2 o 3 meses atrás, lo cual nos termina dando esperanzas de ver mejoras significativas en este aspecto en el futuro. Así que en cuanto al transporte, promete tener un impacto significativo no solo en cuanto a gameplay, a contenido, sino también a la economía del juego. Queda por ver si estas implementaciones causarán una grata sorpresa o, por qué no, pasarán desapercibidas, como ha sucedido con otras que no llegaron a representar la visión original y completa de los desarrolladores. ¿Qué opinan ustedes de todos estos cambios y mejoras? ¿Cómo creen que impactará el nuevo sistema de transporte en el universo persistente? ¿Qué expectativas tienen sobre los hangares y el sistema de desconexión actual? ¿Tienen esperanzas de poder desconectarse y retomar sesión sin necesidad de una cama, como sucede en otros juegos en un futuro cercano? Y sobre todo, surge la pregunta, ¿será acaso el parche 3.24 ese parche del tercer trimestre que solemos ver previo a la CitizenCon o casi durante la CitizenCon, dejando de esta manera el parche 4.0 para fin de año? Como siempre, los invito a dejar sus comentarios, ya sea que estén en sintonía con la opinión del video o no. Cada punto de vista enriquece el debate y no hay opiniones mejores ni peores, siempre que estén bien argumentadas y se expresen, por supuesto, con respeto. Ya sabes que si este video te gustó, te sirvió, te informó, puedes dejar ese enorme like. Para valorar el contenido del canal también puedes compartirlo, y si no estás suscrito, dale, ¿qué esperas? Suscríbete, sumate y sé parte de esta familia. También quiero aprovechar para invitarte a que me sigas en Twitch, donde jugamos Star Citizen, por supuesto, y la verdad que entre un bug y otro nos divertimos muchísimo. Bueno gente, hasta acá el video del día de hoy, tiempo de encender motores como siempre con rumbo desconocido, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.